y ninguno de los que están contigo van a padecer. Bendito sea Dios. La palabra de fortaleza y de fe que el Señor le habló en voz audible al apóstol Pablo le dio tranquilidad, le dio seguridad, le dio fe. Sabía que Dios estaba en el asunto. ¡Aleluya! Gloria a Dios y veré la bendición. Ya cuando da la bendición, a ver que comienzan a hablar como loro. Se va el sueño, bendito sea Dios. Amados hermanos, gloria a Dios. Dios utilizó a un hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Este hombre fundó la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filipos, que pertenecía a la provincia de Macedonia. Bendito sea Dios. La ciudad de Filipos era la ciudad principal de la provincia de Macedonia. Y Dios utilizó a este hombre, esforzado y valiente, que una vez era enemigo de Dios, pero que la gracia lo alcanzó. Él pudo decir: yo he llegado al evangelio como un abortivo, bendito sea Dios. Él se sentía inmerecedor de haber sido escogido por Dios. La gente llega al evangelio secreto. No era nadie, y cuando llega la iglesia a cantar, a predicar, a servirle, se le sube la voz. El apóstol Pablo se da cuenta que no era merecedor de que Dios lo haya escogido. Usted y yo no merecemos nada. Todo es por gracia, todo es por misericordia. Por eso siempre le damos la gloria, la honra y solamente la alabanza al Dios del cielo. Vamos, levanta la mano y alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, aproximadamente por el año 49-50 después de Cristo, aleluya, levantó esta obra, aleluya, porque todo tiene su comienzo. Algunos piensan que la obra es de soplar botella, hermano, bendito sea Dios. Aleluya. Todo pastor responsable y líder responsable sabe que el trabajo de la obra del Señor demanda tiempo, demanda sacrificio, demanda tiempo de búsqueda. Aleluya. No como dicen algunos estos líderes pagos, dicen los perversos que no conocen a Dios y a su nombre. Es una responsabilidad, bendito sea Dios. Y Pablo había dado su vida. Y la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 16, versículo 14, que el apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos, en la provincia de Macedonia. Él llega en barco y zarpa. Aleluya. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samatrocia. Y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y a su nombre. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Coja su Biblia. Coja su Biblia, toma, hermano, porque después se va a quedar dormido. Aleluya. ¿Qué nos dice la Biblia? Dice: salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración.
Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada de su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. He ahí el fruto del trabajo de esa iglesia de Filipo. Dios, amados hermanos, aleluya, escogió en el ministerio del apóstol Pablo también a un liderazgo femenino, bendito sea Dios. Dios utilizó al apóstol Pablo para que en este sector de Europa se ganara aquella mujer llamada Lidia, que luego se convirtió en una colaboradora del ministerio del apóstol Pablo. Por eso es que Dios permite a los hombres y mujeres de Dios que se extiendan a un lugar, y cuando llegan a un lugar, aleluya, Dios levanta hombres y mujeres para que apoyen la obra del Señor. ¿A cuánto le gusta apoyar la obra de Dios? Amén, gloria a Dios. Dios no quiere gente sentada, ni gente conformista, bendito sea Dios, sino gente esforzada y valiente, aleluya. Amén. Porque hoy en día hay muchos cristianos que de todo se excusan, bendito sea Dios. Hermano, vamos a llegar, estoy cansado. Ayer tuve un fuerte desgaste físico, y a su nombre. Entonces Dios levanta un liderazgo femenino. Y no solamente Dios levantó a esta mujer Lidia, sino que Dios también levantó, gloria a Dios, a otras mujeres en la iglesia que se encontraba en Filipos. Alabado sea Dios. Por eso es necesario que las mujeres, aleluya, no tengan temor, sino que se levanten con autoridad. Porque cuando se tiene el respaldo de Dios, Dios es nuestra guía en cualquier circunstancia difícil, aleluya. Por eso dice Filipenses capítulo 4, en el versículo 1 en adelante: así que, hermanos míos, amados, dice el apóstol Pablo, y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Miren, dos mujeres líderes, Evodia y Síntique, que también pertenecían como líderes, como colaboradoras en la iglesia que se encontraba en Filipos. Pero estas hermanas tenían cierta discrepancia, porque en la obra de Dios no todo es color de rosa. Y a su nombre, gloria a Dios. a veces hay discrepancia, a veces hay inconformidades, a veces hay desacuerdos, y a su nombre. Pero el que tiene el amor y el temor de Dios sobrelleva todas las cosas. Amén. El buen líder ama a sus hermanos, no los menosprecia, y a su nombre.
responsables del Evangelio, aleluya, tenemos que evitar la discrepancia dentro de las congregaciones, dentro del liderazgo, porque eso no edifica a la iglesia del Señor. Por eso muchas veces hay personas, aleluya, que por cualquier problema se van de la iglesia y andan buscando la iglesia perfecta. Aleluya. Y hay gente dentro de la iglesia y dentro de la iglesia que son piedras de tropiezo en su alma. Gracias a Dios que aquí no. Cuando te sentado a tu lado, a su nombre. Gloria a Dios. Tengo que se despertaron, hermano. Cristo vive. Pero cuando tú tienes temor de Dios, utiliza la cautela y la prudencia. Amén. No somos piedra de tropiezo de nadie, porque todos tenemos que darle cuenta al Dios del cielo. Dale un fuerte aplauso al Dios poderoso en esta hora. Levanta las manos y adora la gloria del Señor. A su nombre. ¡Aleluya! Santo. Entonces, amados hermanos, estas mujeres eran guerreras, combatientes, pero había desacuerdo, aleluya. Santo. Y nosotros tenemos que buscar la unidad dentro de la iglesia. Dice la Biblia que el amor es el vínculo de la paz. Amén, hermanos. Y en la obra de Dios siempre hay que buscar la armonía, el amor de Dios, el temor de Dios, para que la obra avance con libertad y no se detenga. Muchas veces la obra de Dios se detiene por la obra de la carne. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, se deja arrastrar y se deja detener por cositas o por cosas, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario estos tiempos de búsqueda, para que la iglesia se purifique, para que la iglesia se limpie, para que la iglesia se renueve, para que la iglesia tome una nueva visión y avance con libertad. Alabado sea Dios, porque el Espíritu Santo es el que da libertad a la iglesia para que camine en armonía, en amor y en temor, sin envidiarse uno a otro. Levanta las manos y alaba la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto levantan las manos al Señor? Sí, gloria a Dios. No puede levantar porque te estás durmiendo. Aleluya. Cristo vive. Sea bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo, aleluya, escribió 4 cartas importantes cuando se encontraba preso en Roma. Escribió, aleluya, la epístola de los Efesios, Filipenses, gloria a Dios, Colosenses y Filemón, gloria sea al Señor. Y Pablo llega, aleluya, a Europa, a Filipos, lo que hoy es Grecia, la parte norte de Grecia. Ahí llegó el apóstol Pablo para entender el Evangelio. Pero por causa del Evangelio lo metieron preso, bendito sea Dios para siempre. Gloria. Pablo fue un hombre sufrido, pero sin embargo, a pesar de su sufrimiento, no se andaba quejando, bendito sea Dios. Aleluya. No porque era fácil con lo que estaba pasando, pero él disfrutaba con lo que hacía. ¿Sabe por qué? Porque amaba a Dios sobre todas las cosas. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Gloria. Por eso Pablo fue encarcelado en esa época. He ahí la fidelidad en la prueba, a pesar de la prisión, a pesar de la hostilidad por parte de una sociedad. Aleluya. Pablo se mantenía fiel a
van de la iglesia. Y hermano, ¿por qué no viene? Es que estoy pasando una prueba. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hoy en día la iglesia del Señor, por cualquier cosa, se enfría. Por cualquier cosa se desanima. Algunos dicen, ay pastor, pero es porque usted no sabe lo que estoy pasando. Y a su nombre. Aleluya. Cada persona tiene su prueba. La prueba suya no es la mía, ni la que yo tengo es la suya. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Había un hermano que se quejaba y siempre decía, yo lo molestaba y le decía, si tú estuvieras pasando la prueba que yo estoy pasando, tú ya te hubieses apartado. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Más gloria. Y yo siempre le decía eso porque solamente pasaba quejándose. Santo. Porque hay gente dentro de la iglesia que solamente pasa quejándose. Amén, hermano. Gloria a Dios. Estoy estando en medio de los... Aleluya. Miren los que están arrimados ahí en las paredes, bendito sea. Por acá están otros, por acá, volteados. Eso no lo... Aleluya. Fíjense que está en el baño. Aleluya. Entonces Pablo cayó preso aproximadamente por el año 60-62 en la ciudad de Roma. Por causa del Evangelio de Cristo, bendito sea Dios. Pero mira el apóstol Pablo, a pesar de eso, dice la Biblia, en el capítulo 1, versículo 3 de Filipenses, dice, doy gracias a mi Dios. ¿Cuántos pueden dar gracias? Se entiende que cuando pasan una prueba no van al templo y no oran y a su nombre. Y dicen que dan gracias a Dios. Aleluya. Reniegan y algunos hasta llegan a maldecir a Dios. Le reclaman a Dios, ¿por qué esto? Alguien me dijo tiempo atrás, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Y no me dijo, habló y se fue. Dos tenían nada. Yo no le dije nada porque en eso hay que dejarme callarse. Cuando alguien no quiere escuchar, entonces dice, no podemos tirar las perlas delante de los cerdos, es pasar tiempo. Y a su nombre, si me permite escuchar, que me escuche, le hablo, si no, no puedo insistirle que me escuche. Solo votaron lo que ellos pensaban y se fueron y no dejaron hablar, ni explicarle. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué suceden tantas cosas en el mundo y Dios no hace nada? Solamente le alcancé a decir y le dije, ¿acaso Dios tiene la culpa de la mala decisión que cada persona toma porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío para hacer lo bueno o para hacer lo malo? Gloria. Usted como cristiano, aún estando dentro de la iglesia y yo, tenemos la decisión de hacer lo correcto y incorrecto, porque podemos estar dentro de la iglesia y tener un liderazgo o manifestar que somos buenos cristianos y andar haciendo cosas indebidas. Y a Dios no hay hombre que lo pueda engañar. Dios es espíritu y todo lo ve. Porque hay cristianos que piensan que Dios es ciego, que Dios es como el pastor que no se da cuenta. Así usted y yo nos encerremos en un cuarto oscuro y tú pienses cosas que nadie sabe. Dios ya las sabe y ya Dios, aleluya, sabe la intención de tu corazón. Gloria a Dios. A Dios no le pasa nada, aleluya, desapercibido, bendito sea Dios. Entonces Pablo dice, doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, bendito sea Dios. En la cárcel, Pablo se acordaba de los hermanos de Filipos. Gloria. ¿Cómo se acuerdan de sus hermanos? Yo la pongo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si cuando tienen una trifulca en la iglesia con los hermanos, ¿usted cree que va a orar por el que está enemistad? Y a su nombre. Cristo vive. Y a su nombre. Más gloria. Me cae mal ese hermano. No se la trae al infierno. Y a su nombre.
Entonces doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Gloria. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos, hasta con gozo, no Pablo. Gloria a Dios. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba encarcelado. Hay hermanos que a veces porque no los saludan, bendito sea Dios, ya no vienen a la iglesia, ya su nombre. O porque le dijeron algo por ahí que les ofendió, se van de la iglesia. Gloria a Dios. Se resienten, aleluya. Aleluya. Porque hoy en día en la iglesia hay mucha sensibilidad, pero no para el Espíritu Santo, sino para los resentimientos. Y a su nombre. Y a veces el enemigo aprovecha una cosa para dañar en la mente de muchos cristianos, y entonces comienza el enemigo a generar raíces de amargura, Aleluya. resentimiento, aleluya, enemistades, e hipocresía, porque tienen algo en el corazón y luego van y llegan a la iglesia y se pegan el abrazo y la presta la hermana. Gloria. Y le da el oscuro santo, que de santo no tiene nada, porque tiene resentimiento y a su nombre. Cristo vive. Y a su nombre. ¿Cuánto dicen? Gloria. Aleluya. Porque si fuera santo, no hubiera en nuestros corazones raíces de amargura. Bendito sea Dios para siempre. Cuando hay amor sincero en nuestros corazones, entonces ahí sí es santo. A su nombre la gloria. Amén. Gloria a Dios. Dice, por vuestra comunión, capítulo 1, versículo 4. 5, perdón. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Mire, Pablo estaba preocupado de la iglesia de Filipo desde el primer día que le llegó el Evangelio. Aleluya. Hasta ese día presente, bendito sea Dios. Por eso que la responsabilidad nuestra es de dar siempre por los hermanos, siempre por la iglesia, bendito sea Dios, para que no se detenga. Pues dicen, ¿y por qué oran esos hermanos? ¿Y por qué se arrodillan? Porque nuestra vida tiene que ser una vida en la cual tenemos que orar cada día, bendito sea Amén. Dios. Gloria a Dios. Uno por los otros, bendito sea Dios. Gloria. Algunos hermanos dicen, ¿y por qué se arrodillan tanto? ¿Y por qué oran tanto? Y a su nombre. Es que la vida del cristiano se da conversando con el ser más maravilloso. Gloria a Dios. Cuando usted estaba enamorada, yo creo que ya no está enamorada, por eso que ya no quiere hablar de esto, no quiere cambiarse de marido y de mujer, aleluya. Cuando usted estaba enamorada, usted llegaba el hombre, ¿no? Y así estuviera lloviendo, ¿sí o no? Aleluya. Estaba frente a la puerta, a la ventana, a la puerta con mi Dios le estaba haciendo. Gloria a Dios. O la llevaba a pasear y estaba horas. Y estaba en ratos y horas, ¿verdad? Cuando uno está enamorado de Dios, uno quiere pasar con Dios rato a solas con Él. ¿Sabe por qué? Porque estamos enamorados de Cristo, porque le amamos, porque deseamos de Él, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Aleluya. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? ¿Cuántos están enamorados? Y entonces, ¿por qué se está durmiendo? Aleluya. Cristo vive. Porque el que está enamorado se esfuerza, que tenga sueño. ¿Sí o no? Amén. No es que protege la bocota como el gato. Santo Y Dios. a su nombre. Y a su nombre la gloria. Gloria a Dios. Capítulo 1 de Filipenses, versículo 6. Cualquier trabajo, lo van a hacer así. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, ¿sabe qué? La obra que comenzó conmigo a través del Espíritu Santo continúa, no ha terminado.
aunque él estaba en la cárcel, la obra continuaba, la obra seguía, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo? Que a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, eso no había detenido la obra de Dios. Nada nos puede detener, amados hermanos. Amén. Nada nos puede detener. Hay gente que se detiene por una pérdida de un familiar que se le murió. Hay gente que se detiene por una enfermedad. Y a su nombre. Santo. Hay gente que se detiene porque le dio gripe ayer. Aleluya. Hay gente que se detiene, aleluya, porque ayer comió arroz con queso. Y a su nombre. Santo. Ay, Dios. Nosotros no nos podemos detener por nada. Amén, gloria a Dios. Dios es todo en nuestra vida. Cuando nos detenemos nos convertimos en cristianos conformistas, cristianos por momento. Hoy en día hay muchos cristianos que son por momento, nada más, por ratito, pero Dios no quiere cristianos por momento, por espacio de días, de meses. Dios quiere hombres y mujeres, aleluya, que aleluya, esa obra que comenzó Dios en ellos continúe hasta el día que Cristo venga, hasta el día que suene la trompeta, hasta el día que partamos, aunque estemos enfermos, aunque estemos, aleluya, con problemas económicos, aunque la tierra tiemble, aleluya, aunque se vayan todos, tú no puedes detenerte, tú tienes que avanzar. A su nombre la gloria. Vamos, levanta las manos y alaba a Dios. Aleluya. Hoy en día vemos muchos cristianos, aleluya, de super cristal, bendito sea el nombre del Señor. La sociedad en este tiempo y los cristianos están saliendo de puro cristal, más medio se caen y se hacen pedacititos, no se hacen pedazos, se hacen pedacititos. Y a su nombre. Pero el verdadero cristiano, aleluya, pone su confianza en Dios. Y sabe que Dios es todo. Y a su nombre. Alabamos a Dios. Amados hermanos, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y ahí estaba ministrando la palabra de Dios. Y a su nombre. ¿Dónde está usted en este momento? Algunos están queriendo roncar, a su nombre. Pablo estaba en la cárcel y ahí estaba mandando la palabra de Dios. Nada nos puede detener, bendito sea Dios. Aleluya. Usted está en el trabajo, ahí está llevando el mensaje de Dios. Usted está en la calle, ahí está llevando el mensaje de Dios. Usted está en la universidad, en el colegio, ahí está llevando el mensaje de Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Mis santos hermanos, mientras estaba en la cárcel, la iglesia de Filipo envió a un hombre de Dios. Envió a Epafrodito, mensajero fiel del Señor. A su nombre. Lo envió a la cárcel de Roma, donde estaba el apóstol Pablo. Ahí por causa del Evangelio, bendito sea Dios. Porque esta iglesia sabía valorar al hombre de Dios. ¿Cuánto aleluya, valoran a su pastor? No levante la mano, no lo puedo ni contar. Bendito sea Dios. Se me hace difícil contar, bendito sea. Y a su nombre. Valoraban al apóstol Pablo de la situación que estaba pasando. Porque muchos, cuando el hombre de Dios pasa algo, muchos lo abandonan. Bendito sea Dios para siempre. Porque hay gente que está contigo cuando todo está bien. Santo. Cuando todo está de maravilla, aleluya. Gloria. Pero cuando se presenta una situación, la gente
te da la espalda, bendito sea. Lo importante es que Dios no nos abandone. Amén, gloria a Dios. Por eso en una ocasión Pablo dice que se encontraba en una gran tribulación y estaba en naufragio, y el Señor le dijo: no temas, Pablo, yo estoy contigo. Y esos aplausos, Dios mío. Cristo vive. Parece que estoy predicando a 4. Gloria a Dios. Pero hace semanas atrás, gol de Ecuador, y eso se escuchaba a los hermanos. Algunos se ponen acá diciendo que se han quitado y a su nombre. Gloria a Dios. Y estaba durísimo, pero cuando llegan a la iglesia no pueden alabar a Dios con libertad. Cristo vive. Dios sea Dios para siempre, aleluya. Mis santos hermanos, Epafrodito era un colaborador fiel a Dios. Amén. ¿Cuántos hombres necesarios hoy en día necesitan como Epafrodito? Bendito sea Dios. Santo. Epafrodito fue el mensajero fiel que llevó una ofrenda especial a cubrir las necesidades del apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel. Santo. Aleluya. Ahí estaba Epafrodito. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 19. ¿Cuándo trajeron Biblia? Porque algunos miraron. Se saben de memoria la Biblia. Bendito sea Dios que miraron. Bendito sea Dios para eso. Aleluya. Pero el teléfono, les pregunta, a veces y yo sé, perdón, lo tanteo mucho. Ustedes preguntan, ¿cómo se hace esto? Me enseñan, pero maravilla, bendito sea Dios para eso. Filipenses capítulo 2 versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, lo que escribe Pablo a la iglesia de Filipo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo, porque Timoteo es un hombre de confianza. La iglesia tiene que tener líderes de confianza en el Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque Timoteo era un colaborador que no buscaba su propio beneficio y vanagloria, Aleluya. sino que buscaba que la obra de Dios avance y sea una bendición dentro de la iglesia y de su pastor. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y a su nombre. Más gloria. ¿Cuántos líderes hay así aquí? No me conteste. Usted nomás responda así. Y a su nombre. Aleluya. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y Timoteo servía como a hijo al apóstol Pablo, con amor, con sinceridad y con responsabilidad. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Versículo 23. Así que a este espero enviarlo, dice el apóstol Pablo, luego que yo vea cómo van mis asuntos en la cárcel, por supuesto. Y confío en el Señor, dice el apóstol Pablo, Que yo también iré pronto. que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ¿no? Recuerden que Epafrodito fue enviado por la iglesia, aleluya, de Filipenses al apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo tenía que regresarlo con la carta. Lean conmigo el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, ¿qué dice? Colaborador. ¿Cuántos son colaboradores? A ver, levanten la mano. Gloria a Dios. Y cuando la iglesia se los necesita, colaboran en la obra de Dios. Gloria a Dios. Dios se fue. Santo. Pastor, así me dijo uno en la iglesia: pastor, estoy dispuesto para todo, para lo que quiera. Y Aleluya. a los días se desapareció. Santo.
Y a su nombre. Santo. ¿Cuánto dice gloria? Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Aleluya. ¿Cuántos compañeros de milicia? Gloria a Dios. Compañeros de milicia de confianza, ¿sí o no? Amén. Si está desmayando, le está ayudando. No es que están peleando. Esa Santo. idea que está en esa pasada que peleando. Aleluya. El uno quiere ser mejor que el otro ¿y por qué no me ponen a predicar? Y que yo canto mejor, y que yo salto mejor, y que yo predico mejor, y que yo soy más espiritual. Y a su nombre, Gloria. gracias a Dios que aquí no hay, aquí todos son excelentes, bendito sea. Cristo vive. Y a su nombre, por Aleluya. allá por mi casa y por allá por Monte Sinaí, por allá que son así. Santo el que vive. Aquí todos son correctos, bendito sea Dios. Compañero de milicia, vuestro mensajero, porque fue el instrumento que fue a llevarle la bendición al apóstol Pablo, fue a cubrir sus necesidades porque estaba en la cárcel. La iglesia de Filipo, aleluya, era una iglesia que lo ayudó en varias ocasiones al apóstol Pablo, sabiendo lo que estaba pasando en su vida. Porque Dios jamás, escúchame bien, Dios jamás desampara a sus hijos. Dios jamás desampara a sus siervos. Aunque el mundo se venga encima, Dios jamás desampara a sus hijos, a sus ungidos, a su nombre, la gloria. Aleluya. Santo el que vive. Y ministrador de mis necesidades. Ya de nuevo, porque a veces los hermanos piensan que uno está cuenteando. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la última fracción del versículo 25? ¿Y ministrador de qué? De mis necesidades. Dios utilizó a la iglesia de Filipos para bendecir la vida del apóstol Pablo. A veces Dios te bendice, no para hacer nada, porque hay que son nada, sino para bendecir a otros en algún momento en el cual veamos alguna necesidad que está ocurriendo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero ¿qué pasó con Epafrodito? Mientras él fue a hacer esta misión, ocurrió algo en su vida. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 26. ¿Cuándo está leyendo la Biblia? Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿quién tiene esos dormidores? Antes sonaban, cuando estaban en antes sonaban, ahorita no suena nada de estos hermanos. Porque él tenía grandes servicios a todos vosotros. Sonaban los platillos, todo. Ya faltan 15 minutos todavía. Gloria a Dios. Porque por 15 minutos se va a dejar robar la bendición. Santo el que vive. Aleluya. ¿Qué nos dice el versículo 26? Porque él tenía gran deseo de verlos. A todos vosotros. ¿De quién está hablando? De Epafrodito. A todos vosotros, se le dice de Filipo. Y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Mientras este colaborador se fue a visitar al apóstol Pablo a la cárcel, en ese viaje que fue tan largo, aleluya, porque recorrió 1200 kilómetros del país. Dice, según dicen los estudiosos, que se demoró como un mes para llegar allá. Era muy lejos. Y a su nombre. Ay, no había avión. Hoy en día la gente viaja, gloria a Dios, de ahí de Grecia, parte norte, a Italia, a Roma, y se tira 2 horas y 1 minuto en avión nada más. Pero sin embargo, en ese tiempo tenían que tirar caballo, luego tenían que pasar por el mar Adriático, recorrer todo eso en barco, había tempestad, había muchas vicisitudes, demoraba muchos días, pero
avergonzada. No es como ahora, medio llueve y los hermanos no vienen. Aleluya. Se fue la luz antes de ayer y no viene. ¡Ay, se fue la luz! No vengo el luz. Y a su Santo. nombre. Gloria a Ay, Dios. no tengo ropa, pastor. Después me van a criticar, por eso no vengo. Pero cuando estaba en el mundo, no importaba que tenga una ropa chulla, allá se va a ganar. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Más gloria. Ay, pastor, no vengo al culto porque está peligrosa las calles. Santo Jehová. Y a su nombre. Pero antes, cuando no era el mundo borracho, de madrugada, que podía pasar algo, ahí no veían peligro. Y ahora que llegan al Evangelio, hay un poco de gente aniñada y adefesiosa. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Este hombre arriesgó su vida con tal de cumplir la misión de Dios. Amén. Miren lo que dice la Biblia, sigamos leyendo. ¿Cuántos están comiendo? Aleluya. Amén. Cuidado, se cae de cabeza encima del plato de la Biblia. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo Epafrodito, a punto de morir. Pero Dios tuvo Usted con gripe se misericordia. queda en su casa, bendito sea. Con una uña que se le dañó. Pero Dios, Tuvo dice la palabra de misericordia. Pablo, tuvo misericordia de él, sale Epafrodito. Y no solamente de él, dice el apóstol Pablo, sino también de mí. ¿Por qué decía Pablo eso? Porque era un hombre de gran ayuda, que a través de él había llegado una bendición espiritual y material, y a su nombre, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque el apóstol Pablo mostraba alegría y mostraba amor a Dios, y si ocurría eso se podía entristecer más porque él estaba sufriendo por causa del Evangelio. Pero él dice, ¿sabes qué? Dios me ha consolado porque a pesar de que estuvo enfermo, no murió, sino que Dios lo hizo recuperar y continuó en la obra de Dios. Regresó a llevar la carta, aleluya, a la ciudad de Filipo, donde se encontraba la iglesia. Bendito sea Dios para Gloria a siempre. Dios. Sigamos leyendo para que usted los detalles. Versículo 28. Así que le envió con mayor solicitud, Aleluya. para que al verme de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibid, dice el apóstol Pablo, ya lo mandó de regreso, pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿Cuántos Epafroditos necesitamos en la congregación? Y a su nombre. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo, ¿qué pasó con Epafrodito? Estuvo en la hamaca y se quedó durmiendo y no vio la vigilia, y a su nombre. Gloria a Dios. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. ¿Qué más? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, dice el apóstol Pablo. Aleluya. O sea, Epafrodito era un verdadero colaborador. Amén. Era un hombre que cuando llegaba en la iglesia no se sentía que estaba sirviendo al pastor, porque hoy en día hay gente que sirve en la iglesia y piensa que le están sirviendo al pastor. Gloria a Dios. Cuando usted haga algo en la iglesia y sirva a Dios, sepa que se le está sirviendo a Dios. Amén. Gloria a Hágalo de Dios. corazón Amén. Gloria a Dios. y Dios le va a pagar. Gloria. Y Dios le va a recompensar. Cuando usted, aleluya, bendigo que hermano, sepa que se lo está haciendo a Dios. Y aunque no se lo devuelva, usted no se preocupe. Usted se lo está haciendo a Dios. No espere recompensa de hombre. Gloria. Ay, que yo le ayudé un día y no me ayuda. Usted no se preocupe de eso. Aleluya. Usted ganó su bendición. Usted lo hizo de corazón. Deje que Dios lo bendiga. Aleluya. No espere. Aleluya. Reciprocidad de los hombres. Nosotros dependemos de Dios que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. A su nombre. Levanta la mano y decídalo, levanta la mano.
no van a encebollado de aquí. Santo el que Y a su nombre. Miren lo que, para confirmar más puntos, gloria a Dios, yo quiero que lea Filipenses capítulo 4. Amén. Aleluya. 4:1. Versículo 10. Los regalos que recibió el apóstol Pablo de parte de Iglesia de Filipo. 4:10. Y Pablo se sentía gozoso. Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera. En gran manera, ¿qué? Me gocé Me gocé. el Señor. El apóstol Pablo entendió que no había trabajado por gusto, aleluya, Amén. sino que realmente había trabajado en buena tierra. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipo, aleluya, encontró la oportunidad para bendecir al hombre de Dios que se encontraba en una situación difícil. Gloria a Dios. No porque él, aleluya, era malhechor o era delincuente, no. Él estaba ahí por causa de la obra de Dios, por ser un hombre de Dios, de cumplir su obra, su misión. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 11. No lo digo porque tenga que hacerse el apóstol Pablo, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aleluya. Pablo estaba acostumbrado en todo. El hombre de Dios tiene que estar acostumbrado en todo. A veces no hay, o no hay comodidad y hay que sobrellevar. Y a veces hay que dormir en un hotel 5 estrellas, se lo aprovecha. Y a veces se duerme en una casa humilde, en un viaje misionero, y se lo aprovecha. A veces hay una comida sencilla, o a veces hay un buen filete, un buen asado, se lo aprovecha, porque el hombre de Dios está acostumbrado en todo. Vamos, levanta las manos a los cielos, aleluya, y adora a Dios. Porque a veces el cristiano llega al evangelio y no está acostumbrado y todavía trae la defensa del mundo. Aleluya. Ay, Dios. A mi mujer me gustaba que el arroz estuviera completamente bien hecho. Santo el que vive y Y ve. a su nombre. Gloria a Dios. Y a veces vamos a ciertos lugares y no encontramos esa comodidad y comenzamos a criticar. Cristo Y vive. a su nombre la gloria. Gracias a Dios. Pero Pablo estaba acostumbrado a qué? A todo. Y a su nombre. Sigamos leyendo. Versículo 13 para animar a los hermanos. Todo lo puedo. Y dice ciertas cosas. Todo. A ver, hermano, que todo se desafía. Aleluya. Que necesita el psicólogo. Santo. El mejor psicólogo del cristiano es la rodilla para que se vaya el estrés. Sí. El mejor psicólogo es la Biblia para llenarnos de fe. Ay, me dejó bien hablado. Santo. Rodilla te llama a Dios. Que Él se levanta. Y tu dolor. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Todo tu necesidad, tu dolor, tu enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Mi angustia, mi desesperación, mi dolor, aleluya, mi aflicción, por más grande que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Cuántos pueden decir que todo lo pueden ir con Dios? Amén, gloria a Dios. Estamos durmiendo al Dios. Aleluya. Mi alma alaba al Rey. ¡Aleluya! Miren, Pablo en la cárcel, dándole ánimo a los hermanos. Y a usted también, David, y a su nombre. Y usted que está aquí, ya no puede ya. Ya está, aleluya. Bendito sea Dios que quiere tirar la toalla. Gloria a Dios. Y a su nombre. Más gloria. El apóstol Pablo es cancelado y está dando ánimo. Todo lo puede Dios que me fortalece. Amén. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Que el sueño se me va. Bendito sea. A ver, diga. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Pablo le dice a la iglesia: bien has hecho en participar lo que me está pasando y poder ser un canal de bendición. Se dejaron usar la iglesia de Filipenses. A veces vemos la necesidad y no nos dejamos usar por Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Versículo 17 del mismo capítulo. No voy a terminar porque lo veo usted preocupado. Gloria. Capítulo 4, versículo 17. No es que busque regalo, dádiva de ustedes, dice el apóstol Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuántos tienen fruto del Señor? Gloria a Dios. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno de... Estoy lleno, habiendo recibido de quién. ¿De quién estamos hablando antes? Habiendo recibido de quién. ¿Quién era el Epafrodito? Un colaborador y mensajero fiel. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo fue esa oferta que llegó el apóstol Pablo? ¿Cómo la calificó el apóstol Pablo según la figura de las ofrendas del Antiguo Testamento? ¿No? Había ofrendas que eran olor fragante y eso lo recibía Dios como olor fragante, ¿no? Hoy en día no hacemos eso porque no estaba en la ley. Pero el apóstol Pablo dice: la ofrenda que ustedes enviaron a través de Epafrodito ha sido como olor fragante, versículo 18. Sacrificio acepto. ¿Agrada a quién? A Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice el apóstol Pablo en ese espíritu, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia de Filipos bendijo al apóstol Pablo varias veces y se dejó usar por Dios. Si usted lee la carta del apóstol San Pablo, fue la iglesia que más colaboró en el ministerio del apóstol Pablo. Y por eso Dios la bendijo grandemente. Bendito sea Dios para siempre. Se dejó usar por el Dios del cielo. Cuando usted y yo nos dejamos usar por Dios, viene la bendición del Dios poderoso, porque Dios no es deudor